Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En las siguientes horas, el Consejo General del INE aprobará quiénes serán los candidatos independientes a la presidencia de la República y que obtendrán el registro y así aparecerán en la boleta electoral. Por el momento están en una etapa de audiencias para aclarar los apoyos detectados con inconsistencias. Para hablar de este tema y otros más, está aquí con nosotros en el estudio de Dinero y Poder Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Pamela, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Macarios, ¿qué tienen? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pamela. Me gusta estar con ustedes. Gracias. Pamela, a ver, en este tema de los independientes, luego entramos en otros más, en este tema de los independientes, el problema es pues que entregaron un montonal de firmas, de apoyos, unos buenos y otros malos, y entre los malos, pues, entre fotocopias y credenciales falsas. Algunos dicen esto constituye un delito y por eso, pues, podrían no ser registrados. Y el día de hoy ya se dio toda una serie de, rumores, elucubraciones con respecto a si el meter determinado tipo de firmas o de credenciales les puede llegar a anular su propio registro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque efectivamente estamos rodeados de un conjunto de desinformaciones que creo que no contribuyen. ¿Qué pasa? Hubo una etapa de obtención de apoyo ciudadano, nos enviaron vía la aplicación el conjunto de apoyos ciudadanos que cada uno de los aspirantes. A partir del envío se empezaron a hacer revisiones, primero cruzar los datos contra lista nominal, recordemos que la aplicación podía extraer los datos de la credencial para pasarlos a una base de datos o podían incluso llenarse manualmente a petición incluso de los independientes para poder, o de los aspirantes, para poder facilitar el uso de la aplicación. Esto pasa a una revisión y después de que tenemos la revisión de todos los apoyos, pasamos a revisar los que sí fueron encontrados en lista nominal, es decir, aquellos que en principio parecerían no tener ningún problema, pero que tenemos que verificar que no tengan ningún problema. Esta revisión la empezamos con los aspirantes a diputaciones, ahí detectamos, a partir de primero una muestra, detectamos estas conductas que está señalando, credenciales que la aplicación había tomado por buenas, pero que cuando las veían ojos humanos te dabas cuenta que eran simulaciones de credenciales, es decir, el formato de la credencial con la tipografía de la credencial, pero con datos, digamos, no la credencial que fue expedida por el instituto. Exacto. Bueno, este es lo que es una firma no válida, la buena fe, la mala fe y de quién es responsabilidad. Se inició procedimiento ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con nosotros, se dio vista a la FEPADE y esto vamos a deslindar responsabilidades sin duda. Pero para efectos del apoyo ciudadano, no cuenta. Por supuesto, no, ninguna. Ninguna firma, ni digamos que tenga un apoyo que no cuente con una credencial válida, una credencial original, digamos, va a valer y ni siquiera las fotocopias, precisamente para garantizar que sí haya sido la persona quien entregó la credencial, porque sabemos que pues hay cantidad de lugares donde se pueden obtener copias de la credencial y no implica que la persona sea quien haya entregado ese apoyo. En diputados, en los aspirantes a diputados, terminamos este proceso y se determinó quiénes cumplían con el número de firmas, número y dispersión, quiénes no, a partir de estas revisiones. Lo mismo ocurrió ya con los aspirantes a las senadurías y ahora estamos con los aspirantes presidenciales. Tan pronto concluya, esperamos que el día viernes sea el momento en el que ya podamos dar la información clara respecto de cuántos apoyos y darle garantía de audiencia, por supuesto, a los aspirantes, porque pues esta es la revisión que hizo la autoridad, pero pues todos tienen derecho a manifestar lo que a su interés convenga. Tendrán 5 días para manifestar lo que a su derecho convenga y ya después esto pasa a un dictamen a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y de ahí al Consejo General para que se determinen las firmas. Esta cuestión, lo que hemos tenido hasta este momento de experiencia es todos los casos en los que hemos tenido este tipo de conductas, es decir, de simulaciones de credenciales, etcétera, no han alcanzado el umbral. Entonces, ahorita estamos en una revisión para verificar si alcanzan el umbral. Hasta este momento no hay información concreta de si los candidatos a ser independientes, candidatos presidenciales, estos aspirantes, alguno de ellos ya estaría fuera o aceptado. Hasta este momento no queda claro nada, hasta que ustedes mañana, decías, viernes, puedan tener ya la información concreta, ¿verdad? La información concreta para darles garantía de audiencia, sí, claro. Tenemos que darles oportunidad de que nos informen, nos respondan y después se sube a consejo. Pero la revisión que hizo el instituto se tendrá mañana.
y hasta ahorita lo que tenemos es pues muchos rumores acerca de lo que pasó en esa revisión, pero te lo digo como consejera electoral, todavía no tenemos la información. Estamos en revisión y en el momento que la tengamos somos los primeros interesados en generar certeza sobre este tema. Pero ¿no sería el Consejo del INE el encargado de decir este candidato o este presunto candidato cometió una irregularidad que lo cancela como posible inscrito en la boleta? Esa no es atribución del INE. Hasta este momento no hemos entrado a esa discusión porque todos los casos que hemos tenido de aspirantes que han incurrido en estas conductas no alcanzan el número de firmas. Y aquí un prerequisito para poder tener un registro es alcanzar el número de firmas. Si hubiesen supuestos distintos que ocurrieran, pues el Consejo General tendría que analizarlos. Eso lo van a tener con los candidatos. Sí, y eso es lo que tendrían que discutir en la reunión del Pleno. Esta reunión es previa a la que va a ser ya definitiva para establecer quiénes son los candidatos que van en boleta y demás, donde se arranca ya propiamente el proceso electoral, creo que es el 29 de este mes, ¿no? Lo que estamos programando, esperamos llegar a esa fecha, es que el día 23 haya un pronunciamiento del Consejo General en torno al número de firmas. El día 28 se resuelvan los dictámenes e informes en materia de fiscalización, tanto de precampañas como de obtención de apoyo ciudadano. Y el día 29 es el día que la ley marca para el registro formal de candidaturas. Es decir, para que el Consejo General se pronuncie sobre todas las candidaturas, tanto de independientes como de partidos. Pamela, en el tema de los debates que finalmente el Tribunal Electoral le enmienda la plana, ¿qué pasó? ¿Se equivocó el INE en la interpretación cuando dijo no se permitirá el debate entre candidatos en periodo de intercampaña? Entiendo que hubo una votación mayoritaria por decir no se vale, una minoritaria que dijo sí, y finalmente el tribunal les dijo se están ahora sí que extralimitando en las funciones. ¿Qué pasó? Bueno, en las pocas que no nos dijo que nos extralimitábamos de las funciones, nada más no coincidió con nosotros. A ver, yo no creo que cometimos un error. Me parece que hay un dato que valdría la pena nada más tomar en cuenta, o dos datos. Uno, esta legislación no es nueva. Ya la hemos aplicado en 2009, en 2012, en 2015 y ahora en 2018. En todos los años anteriores, esta había sido la regla. Los debates son algo propio de las campañas electorales porque la intercampaña tiene un propósito, que es resolver las diferencias de los procesos de selección que derivan de las precampañas. Esta no es una regla nueva, no es novedosa la cuestión, es atender las distintas etapas. Segundo punto, no podemos obviar que tenemos etapas en nuestro proceso electoral. Por algo se establecieron una etapa de precampaña, una etapa de intercampaña y una etapa de campaña. Si no nos gustan las etapas, pues se pueden modificar las leyes. Pero hoy por hoy tenemos una Constitución y unas leyes que sí establecen estas tres etapas, y si las vamos a desdibujar, que creo que lo que hemos hecho en la vía de los hechos es desdibujar las tres etapas, es decir, una precampaña donde tuvimos incluso a los precandidatos únicos en radio y televisión durante toda la precampaña, pues ¿contra quién contendían? Digo, aparezco en tele aparte diciendo que es para que la militancia lo mire. No. Híjole, entonces ¿qué, nos tapamos los ojos los demás? Es un poco complicado. Creo que eso no contribuye el tema de ir rompiendo las fronteras entre las etapas. Esta es una frontera más que el tribunal consideró que no era necesaria y pues nuevamente estamos acercando las distintas etapas todavía más a la campaña electoral. Esto no es un fenómeno aislado, digamos, se ha ido complicando mucho la operación del Instituto Nacional Electoral, se le han dado muchas atribuciones que complican la operación, esta invención de los dos organismos que tenemos ahora en las entidades federativas. Aunque eso no es trabajo del instituto, sino de los legisladores, no sería conveniente ir tratando de ayudar a los legisladores a entender en qué cosas estamos complicándonos la vida inútilmente, cuántas atribuciones se le han dado al instituto que no debería tener, qué cosas podrían hacer para facilitar su labor. Este es probablemente el órgano electoral más importante del mundo y lo estamos tratando de ahorcar desde la legislatura. ¿No han pensado en sugerir a los legisladores en qué dirección movernos en términos operativos, no políticos, en términos operativos de las elecciones?
Desde el Instituto Federal Electoral y el INE siempre ha tenido una colaboración técnica con el órgano legislativo, pero también pues tenemos visiones distintas, muchas personas en torno a cuáles deben de ser las atribuciones que tiene el instituto. Tú lo señalabas ahorita, hay atribuciones que no deberían de tener. Yo haría una pausa y te diría, hagamos una reflexión sobre si no se deben de tener las atribuciones. Generalmente, ¿qué es lo que se dice? El órgano administrativo que organiza la elección lo que tiene que hacer es organizar la elección. Es decir, que hayan casillas, que hayan boletas, que hayan urnas, que hayan funcionarios capacitados para recibir los votos, y ahí termina. Todo lo que es el arbitraje de la elección no debe de tenerlo el órgano administrativo, sino debe tener otra institución. Yo no comparto esa visión, porque solo preguntaría, ¿qué significa garantizar un derecho en este país? Nosotros garantizamos el derecho al voto. ¿Qué se le exige a la autoridad electoral? Garantizar el derecho al voto. Garantizar el derecho al voto solo significa que pueda materialmente ir el día de la elección a depositar mi voto, o trae aparejado el que haya condiciones de competencia, el que haya información alrededor de los procesos electorales. Digamos, hay una discusión que está más de fondo, aunque con el que sí estaría absolutamente de acuerdo contigo, es el tema de tener dos autoridades para organizar elecciones que van a ocurrir el mismo día. Sí. Creo que es un modelo que no ayuda en nada. ¿Hemos encontrado una forma de hacerlo funcional? Sí, pero que nos complica la existencia, creo que a todos, y también implica un costo adicional que me parece que es innecesario. O sea, creo que se podría buscar un modelo distinto. Llámese, yo soy partidaria de lo que se llamaba el INE completo. Sí. Es decir, de una institución nacional que organice las elecciones. Todas. Si ese no es el modelo que se quiere, pues está el modelo que cada quien organice las propias. ¿Han habido beneficios de este modelo? Sí, creo que se ha fortalecido a los órganos locales de los estados, pero también la operación se complejiza mucho. Sí, pero yo me refería a atribuciones que creo que no deberían tener porque hay cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, las limitantes para aparecer en televisión y medios electrónicos, que hay hecho cada vez más restrictivo el proceso, creo que los obliga a ustedes a estar monitoreando a niveles pues, de mucho detalle, que a lo mejor no sería el mejor método para que tuviéramos elecciones. Es decir, a mí me gustaba mucho la lógica que arrancó en 96 de tener unas elecciones lo más abiertas posible, y creo que a partir de 2007 lo hemos ido cerrando. Y eso es a mí la parte que no me gusta y que obliga al instituto a tener un trabajo de vigilante, pues que a lo mejor podría ser un poquito menor, ¿no? Creo que ese es el tema, más que de las atribuciones que tiene el instituto, de las reglas. Exacto. ¿Qué reglas nos damos para que funcione el proceso? Pero creo que también la discusión de las reglas tendríamos que empezar a poner sobre la mesa qué pasó que hizo que existieran estas reglas, porque tampoco fueron 100% gratuitas el que de pronto se pusiera una prohibición y de pronto otra y de pronto otra. También deriva de lo que fue la historia electoral, de excesos que se fueron cometiendo y mecanismos para frenar estos excesos. No digo que necesariamente se hayan establecido los mejores mecanismos para frenar excesos, pero eso también es lo que constituye en gran medida nuestro sistema electoral. Es decir, se cometió alguna trampa, se establece candado para atender esa trampa. Ponemos otro candado, ponemos otro candado y terminamos teniendo muchas reglas, pero también no podemos obviar una cosa. Estas reglas nos generan certeza, porque al menos sabemos que hay tantos candados que es más difícil que se presenten situaciones. No digo que sea... Ojalá si fuera, pero no vaya a ser que te aparece ahí un mercado, te aparece un mercado paralelo que te funciona por encima de las reglas. A ver, antes que nos termine el tiempo, quería yo preguntarte, Pamela, el día de la elección, 1 de julio, ¿a qué horas vamos a tener resultados con este asunto de las nuevas restricciones? Otra vez, a la forma de pues, encontrar, o el tribunal les impuso, de encontrar actas y de mover actas. A partir de las reglas establecidas por el tribunal y con la última decisión que tomó el Consejo General en días recientes, lo que estamos buscando es que tengamos resultados de conteo rápido, es decir, las estimaciones sobre los resultados la noche misma de la elección, cerca de las 11 de la noche. Esta es la pretensión. Nosotros queríamos tener tanto el conteo rápido como ir avanzando y con un avance importante en el PREP a través de la difusión de las propias actas desde la casilla electoral. Con la decisión del tribunal, el PREP va a funcionar igual de bien que siempre, solamente que va a ser bastante más lento, porque van a poder transmitirse las actas hasta que se terminen de contar los votos de todas las elecciones en una casilla. Pero de cualquier forma estarán transmitiéndose, estaremos empleando la transmisión desde casilla para agilizar el flujo de la información, pero
esperando que resuelva el tribunal la última impugnación, esperamos que los resultados de conteo rápido sí los tengamos la noche de la elección. Eso es lo que estamos pretendiendo. Dicen conteo rápido por ahí de las 11 de la noche. ¿PREP empezaría a funcionar eso de las 3, 4 de la mañana? Empezaría a funcionar desde que cierran las casillas. Empezar a tener flujos de información reales cerca de las 12 de la noche. Empezaremos a tener un porcentaje muy bajo. 3 de la mañana tal vez ya tendríamos más información. Y finalmente el PREP terminaría, digamos, de dar resultados hasta las 2, 3 de la tarde del 2 de julio. Siempre funciona el PREP 24 horas para poder generar información. Se va a poner bastante difícil este asunto. Pamela San Martín, consejera del INE, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ezra. Bueno, pues vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, precisamente el tercer reporte electoral de Integralia Consultores habla de candidaturas independientes en el ámbito federal, hace un análisis sobre el proceso de recolección de apoyo ciudadano, las principales propuestas de estos aspirantes, también quiénes son los que tratan de ser por esta vía senadores y diputados federales y podrán registrarse. De estos y otros temas vamos a platicar aquí en Dinero y Poder con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Gracias, Luis Carlos, por estar aquí con nosotros. Encantado. Ahí está el escenario, por supuesto, independientes que tendrán una determinada influencia, porque pues es la primera vez que vemos, si es que finalmente mañana pues terminan por darles entrada o no a estos independientes, y en donde uno pensaría hasta qué punto una candidatura independiente a la presidencia de la República hoy es una opción de poder real o juega más en función de restarle votos a la otra o apoyar a otra candidatura. Esto es lo que está funcionando. No lo sabemos. La verdad es que veremos si son 3, 2 o 1 quienes quedan como candidatos. 2, yo sí creo que va a ser una figura atractiva muy rápido en este periodo de campaña porque ya hay un nivel de un poco de saturación de los dimes y diretes entre Anaya y Meade, ya hay un poco de saturación del discurso de López Obrador, y yo creo que el discurso que traiga él, la o los independientes que queden registrados va a traer aire fresco, y yo creo que pueden inyectar energía y yo creo que pueden capturar la atracción. Yo no dudo que a final de abril los independientes o el independiente o la independiente puedan capturar conjuntamente 15, 18, 20 puntos de intención del voto. Si eso ocurre, que puede ocurrir, entonces vamos a estar en otro juego, diferente al que hoy vemos, en donde vemos que las encuestas dicen número 1 López Obrador, número 2 Anaya y número 3 Meade. Yo creo que eso puede cambiar, no solo como resultado de los independientes, como resultado también de la propia campaña. Así es que a quién le quita, pues depende. Yo sí creo que a quien acaban beneficiando de manera indirecta es al partido en el gobierno, sea quien sea, en cualquier parte del mundo, porque los independientes por definición están en contra del estado de las cosas. Entonces, en este caso, yo creo que el caso van a afectar más a Anaya y quizá a López Obrador. Ya veremos. Al respecto, entonces tú percibirías que la situación en la que están hoy los distintos candidatos y sus partidos no es una situación estable, es decir, a partir de abril, que empezamos en serio a las discusiones públicas, tú esperarías ver movimientos importantes en las preferencias que hasta ahorita se han reportado. Puede ocurrir que se mantenga el liderazgo de López Obrador y acabe ganando por 5 puntos o por 15 puntos, pero puede ocurrir otra cosa. La verdad es que yo veo demasiada ingenuidad o demasiada prisa en conclusiones que se han hecho en los medios por opinadores de que ya todo está definido. Yo, la verdad es que lo único que yo digo es no tengo idea, porque no tenemos información, porque el juego todavía no empieza y porque una vez que empiece van a ocurrir cosas. Por lo tanto, yo creo que el primer momento en donde vamos a poder tener más información para saber cómo puede acabar el partido va a ser, yo creo, en la última semana de abril o la primera semana de mayo. Antes de eso, todo es especulación. ¿Cómo ves esta estrategia utilizada por el PRI y José Antonio Meade de decidir que en este momento López Obrador es un contendiente segundo, aunque está en el primer lugar, secundario, y que su
objetivo es sacar a Anaya de la jugada? Pues yo creo que es una táctica de sentido común. Pues no hay manera de subir al tercer, no si no sacas al primer piso si no pasas antes por el lobby. Entonces tienen que quitar al que está ahí estorbando para entrar. Me parece lógico. Ahora, también es lo que está haciendo el PAN. El PAN está queriendo hacer eso y dicen que ya lo lograron. No me queda claro que eso sea así, pero claramente es la elección. Ahora, eso supone el presupuesto de que va a ser una elección de 2. Yo cada vez más tengo la impresión de que puede acabar siendo una competencia de 3 o de 3.5. Es decir, 3 candidatos que se mueven en un rango de diferencia, pero que finalmente hay 3 en la contienda y uno abajo, que puede ser un independiente 7, 8 puntos abajo, pero con más del 12 o el 15% de intención del voto. Eso puede ocurrir. Todo el mundo piensa que va a haber voto estratégico y voto útil. A mí no me queda claro que eso se vaya a detonar, sobre todo en el caso de votos estratégicos que pudiesen ir del PRI hacia el PAN. Ese voto estratégico no lo veo. Y no lo veo porque ya se ha dicho, Anaya ha sido muy confrontativo contra el PRI, los acusó de corruptos, es muy antipático para los priistas, de tal forma que yo creo que los priistas antes votarán por López Obrador que por el PAN. Entonces yo no creo que esto del voto útil se vaya a detonar como siempre se ha detonado en el pasado. Al respecto, creo que un fenómeno que es muy importante en la campaña es el papel de las autoridades, y ahí traemos un conflicto que pues a mí me parece muy preocupante entre el tribunal y el instituto. Tradicionalmente el tribunal siempre ha querido pues ordenar al instituto como a ellos les gusta, pero ahora lo veo todavía peor. Yo veo al tribunal casi jugando como un actor político, beneficio de alguien, y esto sí me preocupa un poco. ¿Cómo lo perciben ustedes que pues, estudian el tema a profundidad? Es inédito la manera como hay divergencia en interpretación del INE y del Tribunal Electoral, inédito, y es inédito además que los consejeros del INE de manera abierta acusan al tribunal. Esto nunca había ocurrido. Yo fui presidente del IFE en la década pasada y siempre podías en privado hacer coraje porque te habían revocado algo y no estabas de acuerdo, pero siempre mantenías la discreción. Hoy ya es abierto y hoy ya se lee que de parte de algunos consejeros hay la idea de salir y decir no estamos de acuerdo y tratar de culpar al tribunal, incluso de que si algo sale mal va a ser culpa del tribunal. Esto genera mucha incertidumbre, por supuesto. Esto genera la idea de que cada quien va por su lado y esto después del 1 de julio puede tener consecuencias bastante complicadas porque van a acusar a las autoridades de no haber generado las condiciones de orientación, certeza jurídica. Así está. ¿Se puede componer eso? Pues yo ya no veo cómo se va a componer. Pues así están ya las cosas. Y yo creo que cada vez que un consejero del INE sale a acusar a los magistrados allá en el tribunal, se enojan y se molestan y seguramente hay más intención de mantener esa posición. Ahora, ¿a qué obedece? Yo creo que obedece a varias razones. Uno es a una nueva ley. La ley con la que vamos a organizar esta elección es nueva para la elección presidencial, viene de 2014 y por cierto yo creo que es bastante mala para lo que necesitamos. Plantea muchos riesgos. El tema de la casilla única puede ser una bomba el día de la elección y nadie se ha dado cuenta de eso, que es un riesgo y es un riesgo porque todo se va a atrasar, 7 personas van a contar el doble de votos que hace 6 años. Eso es un problema y no es culpa del INE ni del tribunal. Es la ley como lo hicieron. Entonces el tribunal y el INE están apenas descubriendo cosas. Ese es el principal problema. El segundo es que en ocasiones hay cosas que se hacen sin el sustento y las pruebas suficientes. Por ejemplo, el tema de Coahuila. La interpretación del Tribunal Electoral es que más allá de que si se rebasó o no se rebasó el tope de campaña, el tema es que tienes que documentarlo. Y en opinión del tribunal eso no se hizo, en opinión del INE sí se hizo. Y la otra, pues es diferentes maneras de interpretar las cosas. Entonces, ahí estamos. Yo ya no veo manera para que esto pueda cambiar el rumbo y yo creo que ya está sembrado un problema de incertidumbre ahí. Y va a ser complicadísimo porque lo que tenemos hasta ahorita es que en la noche de la elección, pues lo más probable es que no tengamos resultados muy pronto y si llegamos como tú estabas percibiendo con un escenario probablemente cerrado,
pues esto puede ser complicadísimo de administrar, ¿no? Ahora, otra vez, el gran problema del sistema es que los partidos no se responsabilizan de sus decisiones. Si no hay resultados a las 11 de la noche, culpa de ellos. Pues es porque los partidos, por iniciativa del Partido Acción Nacional y de Gustavo Madero en particular, se le ocurrió una reforma electoral en 2013-2014 que centraliza todo. Ese modelo de centralización significa que las cosas se hacen, se requiere más tiempo. Entonces, en lugar de eso, los partidos van a estar acusando de que el INE no da resultados, pero eso no es culpa del INE, es culpa de un modelo que los partidos aprobaron. Entonces, y luego otro tema que hay que señalar, los partidos impugnan todo lo que el INE decide. Y entonces el tribunal se mete. El tema de un mecanismo alternativo para tener información más rápida el día de la jornada electoral que fue revocado por el Tribunal Electoral, fue porque Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano lo impugnaron. Si no lo hubieran impugnado, ya tendríamos certeza. Entonces son los partidos los que están de manera táctica impugnando. Y claro, pues meten al tribunal y entonces ahí hay estas divergencias. Vamos a tener un escenario, pues ahora sí tú lo viviste en carne propia, similar a 2006, con ingredientes todavía más complejos. En 2006 tuviste así la desgracia de que por la propia ley tú no podías mostrar el resultado de los conteos rápidos porque las variables no te daban. Tuviste que tomar una decisión, que si fue buena o fue mala, la tomaste porque así era como estaba diseñado el modelo. Hoy vamos a entrar en una dinámica no idéntica, pero sí similar, bajo el entendido de que estamos regresando a un modelo como el del 88, en el sentido de que los resultados se van a conocer finalmente un día después. O sea, te va a aparecer el conteo rápido como sea a las 11 de la noche, si es que finalmente el tribunal lo acepta. Eso te va a generar una expectativa que no necesariamente es el resultado final. Un día después tienes el PREP y ahí empiezan los cuestionamientos de los partidos. Esa es la bomba de tiempo, Luis Carlos. Ahora, otra vez, la bomba de tiempo no la causa el INE, la bomba de tiempo la causan los partidos que siempre están especulando de acuerdo a su conveniencia. Entonces, el INE va a tardar más en dar resultados porque el PREP, que antes empezaba a fluir la información a las 8 de la noche, hoy va a empezar a fluir más tarde. 3, 4 de la mañana. No sé, como a las 10, 11, pero va a tardar más porque hay que contar más elecciones y entonces la información va a fluir con más lentitud. 2, muchos funcionarios de casilla pues a las 12 de la noche ya están cansados y se van a ir porque tienen que trabajar. Entonces, si en alguna casilla la contabilidad de los votos se complica, a la 1 de la mañana van a seguir contando votos, mucha gente pues los va a dejar tirados. Sí, claro. Eso pasó ya en Coahuila el año pasado y el PAN dijo que eso era parte del fraude. No es cierto. La gente estaba agotada porque además en Coahuila, y este es otro riesgo de esta elección, hay muchas combinaciones de coalición. Eso va a pasar también y eso es un riesgo de la contabilidad, que tienes una fórmula para lo federal, otra para diputado, otra para senador. Entonces, o sea, imagínense con la presión de los partidos, los funcionarios de casilla, tratando de hacer las sumas de la coalición, a quién se le da este voto. O sea, es bastante complicado. Entonces, pero otra vez, esto es resultado de un modelo que está en la ley, que son los partidos. Entonces, sí hay riesgos. Ahora, si los partidos fueran responsables y esperaran a que tuvieran la información, pero el problema es que el madruguete va a existir. El INE está tratando de resolverlo por un mecanismo alternativo, pero imaginemos que se le autoriza al INE usar la información no oficial, que se anota en unos cuadernos, en los cuales para el conteo rápido. Para el conteo. Imagínense que se usa eso. Van a ver que el día de la jornada electoral algún partido que no le guste el resultado del conteo rápido, decir, se los dije desde el principio, ese cuaderno no tiene ninguna validez. Claro, no es legal. Entonces, yo creo que el problema original es de otra naturaleza. Sí. Además de la elección federal, presidencial y de Congreso, hay elecciones adicionales en 30 estados, que esto además va a complicar porque me imagino que van a tener que contar todas las elecciones, incluyendo las locales, antes de enviar los papelitos. Entonces, por ejemplo, Ciudad de México, que tiene elecciones concurrentes,
pues los de aquí van a tardar en contar hasta la 1 o 2 de la mañana, como decías, mientras que Baja California Sur, que solo tiene la federal, va a poder enviar sus datos desde antes. Entonces tu PREP va a estar sesgado a favor de en donde hay menos elecciones. Esto además va a poder ser utilizado, como dices, por los partidos. ¿Ustedes cómo perciben que están ocurriendo, además de la elección federal, lo que estamos viendo en los procesos electorales en los estados? ¿Se repite esta irresponsabilidad de los partidos ahí o se multiplica? Bueno, por cierto, nada más una nota. Para el funcionamiento del PREP van a poder tomar una fotografía del acta y mandarla al IFE, al INE, para que no tengan que esperar. Anteriormente tú tenías que esperar que llegara el paquete electoral y sacar el acta y un capturista. Hoy la puedes transmitir por teléfono y te ahorras 1 hora, media hora, 45 minutos, pero de cualquier manera el PREP va a ser más tardado. A nivel local lo que tenemos es que hay muchas elecciones. Y por cierto, déjenme hacer un comentario. Otra mala idea de los legisladores y de los partidos, y aquí también de la comentocracia de los últimos años, fue que todo había que hacerlo en un solo día, que para que la gente no se cansara y ahorráramos dinero, todas las elecciones debiesen ser homologadas. ¿Y con qué instrumentos? Y entonces, como resultado de eso, se han venido homologando fechas electorales y por eso hoy vamos a tener la elección más grande en la historia de México: 30 entidades locales, 9 gobernadores, 27 congresos locales, presidente de la República, senadores, diputados federales. A mí me parece un riesgo innecesario por 2 razones. Uno es porque generas una concentración de operación electoral enorme, que no sabemos si el sistema está preparado para todo esto con un mecanismo más centralizado en el INE. 2, porque la coordinación entre el INE y los institutos electorales locales está en construcción, se ha venido afinando, pero todavía hay puntos que no sabemos cómo van a funcionar. Y 3, y esto es político, el país se va a jugar todo en un volado. Y el arrastre nacional de las figuras de candidatos presidenciales nacionales, sobre todo de López Obrador, es tan potente que lo local lo vas a acabar por esconder debajo de la alfombra. Entonces, a mí me lo han dicho en Tabasco, me lo han dicho en Oaxaca, en Guerrero. Muchos candidatos locales que han sido reclutados de no sé dónde, por Morena sobre todo, van a ganar sin hacer campaña, van a ganar sin tener el perfil, por el arrastre, y entonces vamos a tener que se va a borrar todas las características locales, y eso a mí me parece muy peligroso. Luis Carlos Ugalde, director integral de Consultores, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La semana pasada se realizó, como cada año, la convención bancaria en Acapulco, Guerrero, y como cada 6 años fueron invitados los candidatos presidenciales. Esta vez asistieron también los independientes. Los primeros en exponer sus propuestas fueron Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y El Bronco. El viernes estuvieron los 3 apoyados por partidos políticos, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y López Obrador, quien al final de su presentación pues fue ahí a decir que pues si había un resultado digamos de fraude, o sea que no le favoreciera, se iba a soltar el tigre y él no iba a hacer nada por contenerlo. Y bueno, pues eso no les gustó, por supuesto, a los banqueros, además de que volvió a refrendar cosas que sí les pusieron los pelos de punta a los señores del dinero, básicamente por la propuesta de cancelar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto. Lo dijo abiertamente: voy a renegociar con los inversionistas para llevármelos y que pues le pongan el dinero a la base de Santa Lucía, y ahí es donde se va a hacer el nuevo aeropuerto. En la reforma energética dijo, pues vamos a revisar cómo están los contratos para ver qué se queda y qué no se queda. Y pues eso, el tema de la seguridad, diciendo vamos a centralizar todo, yo lo voy a revisar, creando una Guardia Nacional. Estos fueron los mecanismos o las que plantea López Obrador en algo que pues de una o de otra forma vuelve otra vez a reconstruir o intentar reconstruir frente a los banqueros esta idea de pues regresar al modelo de capital o de economía mixta. Habló de la necesidad, Macario, de aumentar gasto público, dijo, pero de no subir impuestos. Y ahí es donde, pues sí, obviamente los números
como en muchas otras cosas, simplemente no cuadran. Sí, no salen. Creo que para este evento, que es un evento muy importante, pues los candidatos tienen dos opciones. Una es ir a tratar de generar confianza y otra es tratar de usar el foro para hablar con alguien más. Sí, y creo que eso es lo que hizo López Obrador. Anaya y Meade fueron a hablar con los banqueros, fueron a generar confianza en ellos, hablando acerca de pues, las reformas que les gustaría seguir impulsando y demás. Evidentemente, Meade es el candidato pues, que los banqueros más quieren desde hace mucho tiempo. Creo que a Anaya también le fue bien, no tanto como a Meade, pero López Obrador yo creo que sabía o se imaginaba que a él no le iba a ir bien con los banqueros, entonces dijo, mejor no hablo con ellos, mejor voy a hablar con otros aprovechando el foro, y creo que eso fue lo que trató de hacer, mostrarle a sus seguidores tradicionales que él puede hablarle a los banqueros como le dé la gana y lo van a aguantar, que les va a decir en su cara que va a acabar con el mayor proyecto en el que han metido dinero los banqueros en los últimos años, que es el aeropuerto. Yo se los voy a cerrar, mano, y no pasa nada. Creo que no es una actitud muy constructiva, pero pues es una decisión estratégica del candidato que está tratando de congraciarse con su base, que no son los banqueros, evidentemente. Creo que pudo haber sido un poco menos agresivo, pudo haber tenido propuestas distintas, pero no se las hubiéramos creído, ¿no? Él ha sido consistente y eso pues es una virtud que él tiene. Él ha ofrecido lo mismo desde que estaba en Tabasco como candidato local hasta ahora. En todas las elecciones ha ofrecido lo mismo. Él lo que cree que debe hacerse con este país es volver a hacer lo que se hizo en los años 70, porque en su interpretación, en esa época nos iba bien y nos dejó de ir bien porque pues, nos fuimos en otro rumbo. Yo creo que está equivocado y me imagino que los amigos del auditorio que vivieron esa época o que leen la información de lo que pasó entonces, coincidirían conmigo. Sigue siendo para mí un misterio el por qué hay personas que creen que efectivamente en los años 70 vivimos mejor, pero pues así pasa, ¿no? Ahora, para los otros dos candidatos, la aproximación a los banqueros fue muy, digamos, adecuada para sus intereses. Meade no solamente les habló a los banqueros, sino utilizó un lenguaje que le fue comprensible, además al público en general. Supo, digamos, establecer lo que sería un lenguaje que los banqueros interpretaran correctamente y que pudiese proyectarse para el resto de la opinión pública. Ricardo Anaya, por su parte, lo que utiliza es esta visión, digamos, de chavo modernista, ¿no? Tecnológico, de la idea del avance y los coches eléctricos y por qué ya no construir, dice, refinerías, porque el mundo va hacia la electricidad y vamos a sustituir el petróleo, etcétera, que pueden ser demasiado, a lo mejor adelantado para el tiempo, pero que pues, genera esta idea de progreso y bueno, pues por supuesto fue a defenderse de los ataques que le lanza el PRI y el gobierno con respecto a sus propiedades, lo hizo de forma adecuada. Quienes terminaron pues también poniendo un sello importante, Macario, fueron los independientes y básicamente Armando Ríos Peter, quien fue ahí y los sorprendió positivamente porque fue a plantear una propuesta de izquierda que yo creo que fue y se la compró a no sé quién en Europa, a alguno de estos grupos de izquierda socialdemócrata modernísima, que pues se llevó los aplausos además por su capacidad de hablar y de plantear esta idea de crecimiento económico con apertura y redistribución de ingreso como mecanismo para garantizar una transición, digamos, de un modelo de concentración de riqueza a una dispersión de la misma. Y eso le funcionó. El Bronco fue a decir ahí peladez y media y que él era un fregón, etcétera, y bueno, se llevó los aplausos y Margarita Zavala pues fue solamente a hacer una presencia ahí modesta dentro de la propia. Sí, ya habíamos comentado alguna vez que Ríos Peter, de los tres independientes, es el que tiene una propuesta más o menos clara. Desafortunadamente, pues como independientes, yo no sé si van a tener mucho éxito. Decía Ugalde que a lo mejor sí, vamos a ver primero si llegan y luego qué les pasa. Y en el caso de Anaya, creo que está tomando la decisión correcta. Si López Obrador tiene una idea de pasado y Meade, por ser el candidato del gobierno en turno, tiene que estar amarrado al presente, pues para Anaya lo bueno es el futuro. Ahora el asunto es que necesita decirnos con claridad
qué exactamente es ese futuro. Mientras no lo haga, pues no va a ser fácil que convenza a los votantes. Digo, mencionó el ingreso básico único, que es universal, pues, que es una buena idea, pero que necesita definirla con más claridad. Sí, porque si no... Sí, pues si nada más te va a decir que va a haber dinero y va a caer del cielo, pues es lo mismo que López, ¿no? Sí, exactamente. No, lo que pasa es que en tiempos de campaña, luego de los políticos, se les va ahí la idea muy, muy clara, o esto de hacer un ministerio público, perdón, una fiscalía independiente, y a eso le vas a añadir una comisión de la verdad para que vaya a investigar. Me parece que está fuera de lugar. Tienes una fiscalía independiente, que la fiscalía investigue los excesos, los abusos, y no le andes metiendo cosas que simplemente no checan. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre pues, las reformas en nuestro país y lo que dice la OCDE de esto. Esto es Dinero y Poder. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, advirtió que el próximo presidente de México debe dar continuidad a reformas estructurales, mejorarlas, complementarlas, junto con el desarrollo de una segunda ola de reformas. La organización dijo que esas nuevas reformas deben ser en áreas claves como el fortalecimiento de instituciones del Estado de Derecho, la puesta en práctica del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional y el funcionamiento expedito, o sea, rapidito y transparente del sistema judicial y de combate a la inseguridad. No, está bueno, José Ángel Gurría se hubiera lanzado de candidato y a lo mejor la hace, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que el gran temor que se tiene, como le sucede a muchos de los países de América Latina, es que ante las deficiencias propias de estos modelos democráticos, que por excesos de ciertos gobernantes o de la percepción de la sociedad de lo que se ha hecho o no se ha hecho, está dispuesta a apostar por algo que te termine por retroceder de forma importante. Aquí la OCDE lo que te dice es, pues es que lo que hicieron es correcto, por ahí van bien, nada más les faltan dos cositas. Hay que hacer las cosas legales, hay que controlar que no se roben el dinero y hay que reducir sus índices de inseguridad. Está fácil, ¿no? Sí, yo creo que tienen toda la razón. Hemos tenido en México un problema muy serio de construcción institucional, lo hemos platicado en muchas ocasiones. Durante el siglo XX no se necesitaban las instituciones porque el régimen autoritario lo resolvía de esa manera, con autoridad, con fuerza, con control. Ahora que ese régimen no existe y nos movimos a democracia, necesitamos esas instituciones que nunca hicimos, las estamos haciendo ahorita. Algunas salen mejor que otras, eventualmente hay conflictos, entonces pues ha costado trabajo. Pero la OCDE no se concentró nada más en eso, sí mencionó otros temitas que ya hemos también platicado aquí, que son determinantes. Uno es el asunto fiscal. No alcanza el dinero. México es uno de los países que menos recauda en el mundo. Gracias a la reforma fiscal de 2013, que a mucha gente no le gusta, hemos logrado incrementar significativamente la recaudación y eso nos permitió sobrevivir a la caída del precio y la producción de petróleo. Entonces, algo hicimos, pero nos falta. Educación es un problema mayúsculo que yo insistiría, no es un asunto que vaya a resolver la reforma educativa tal y como está. Es una reforma que sí sirve, pero que no va a un detalle que es clave. La escuela en México está construida para hacer a todos igualitos. Y al hacer a todos igualitos, igualas hacia abajo. Entonces, México en el promedio de calificación está bien ubicado comparado con América Latina, pero en el número de jóvenes en nivel de excelencia somos los peores de América Latina, prácticamente hablando. Entonces, destruimos a nuestros jóvenes de excelencia en la escuela y sacamos a todos parejitos. Así era el sistema educativo, eso era lo que se buscaba en el siglo XX, pero eso nos está haciendo incapaces de competir hoy. Y finalmente, el otro tema que mencionan también importante tiene que ver con el asunto laboral, pero ahí yo creo que nuestro problema de fondo es que pues tenemos una informalidad inmensa y eso resolverlo implica pues empezar por lo del Estado de Derecho, pues si no hay leyes que se apliquen, pues nadie va a ser formal nunca, ¿no? Ahora, en el tema de estas reformas que van caminando, lo cierto es que tú dices de la reforma educativa,
es el paso previo a lo que tú estás planteando. Claro, sí, claro. O sea, si no se llegaba a esta ruptura de la estructura del sindicato y como tal, y de las escuelas controladas por este tipo de liderazgos que pues no enseñaban, que solo reproducían lo que es pues un interés gremial por mantener el poder, etcétera. Si no rompías con esto, no puedes pasar, no puedes avanzar hacia la otra. El problema es si las propuestas que se están dando le dan continuidad a esto, porque el problema es que seguimos teniendo en muchas regiones del país intereses muy poderosos que quieren recuperar este tipo de privilegios perdidos. O sea, es un poco lo que le sucede en los Estados Unidos a aquellos que, dañados por la apertura, etcétera, se quedaron abandonados y que a través de Trump y el discurso proteccionista hoy dicen aquí estamos y volvemos a tomar la bandera y Make America Great Again. Aquí el problema es que este tipo de sectores dañados, golpeados, Macario, pueden hoy otra vez volver a reconstruirse y dar marcha atrás. Tanto en el tema energético, tanto en el tema educativo, tanto en el tema laboral, esta regresión se puede reconstruir, por llamarla de alguna forma, y tratar de evitar que se siga avanzando en ese sentido. Ese es el problema de las reformas. Exactamente, cada vez que tú haces una reforma que realmente funciona, va a haber un grupo que resultó dañado, porque si no, no hubo reforma, ¿no? Entonces, estos grupos que resultan dañados son los que quieren regresarse al pasado. En buena medida, por eso Andrés Manuel ha sido exitoso y antes de él lo fue Cuauhtémoc Cárdenas, porque ellos afirmaban que México vivía mejor antes de que empezáramos los cambios que se hicieron en los años 80. Esto, insisto, es algo que es una idea errónea, pero que algunas personas siguen pensando que tiene sentido. Entonces, estos grupos se han estado defendiendo continuamente y hoy eso hace Andrés Manuel, le está ofreciendo que va a echar atrás la reforma educativa. ¿Qué significaría eso? Volverle a dar poder al sindicato de maestros por encima de los intereses de los niños y los jóvenes. Eso es un suicidio como sociedad. Es que, Macario, el problema es que el tema de las reformas aparece ligado necesariamente a las otras carencias que se siguen teniendo. O sea, tú dices, sí, se fue y se avanzó en las reformas, pero inmediatamente entra ahí y se mezcla el asunto corrupción. Entonces dices, sí, se abrió la industria, etcétera, pero se enriquecieron unos pocos, pero abusaron del poder, pero y bajo ese argumento se descalifica la opción aperturista y se dice, regresemos al modelo anterior, en donde la corrupción la controlaba la cabeza y era menor de lo que teníamos ahora. Sí, ese es en buena medida el argumento. Se utiliza no solo en México, en muchas partes del mundo, afirmando que el mercado abierto es una mala idea porque solo se enriquecen algunos. Esto es una tontería monumental. La gran virtud del mercado es que todo el mundo gana y lo que necesitamos hacer es encontrar mecanismos para que tú puedas entrar al mercado en buenas condiciones. Eso es lo que a lo mejor en América Latina ha costado trabajo hacer porque venimos de una situación de atraso muy significativa, pero eso mismo le ocurrió a Europa. Europa tuvo que pasar por el mismo camino y hoy les va muy bien, porque tienes que ir haciendo estas cosas paulatinamente. Yo entiendo que a muchos les parezca que podrían vivir mejor bajo otro sistema. Nunca han vivido mejor que ahora, pero pues otra vez convencerlos es muy difícil porque se trata del cuento que uno quiere creer y es una cuestión de fe. Y si yo creo que voy a vivir mejor regresándome al pasado dirigido por Andrés Manuel, bueno, pues es muy difícil convencerlos de lo contrario, ¿no? Ahora, cuando se dice hay que cambiar ciertas formas del modelo y encontrar mejores mecanismos para redistribuir riqueza, porque en México esta concentración ahí existe, creo que es un debate totalmente válido, Macario. O sea, me parece muy válido. ¿Qué tipo de reforma fiscal se requiere? ¿De qué manera se rompen estructuras de privilegios, de monopolios? Creo que es una parte de todo el modelo de apertura que es válido cuestionar. El problema aquí es que estas opciones que pudiesen ser muy interesantes en la discusión política terminan siendo total y absolutamente limitadas por esta apuesta que me dice, no, ese no es el problema, sino hay que otra vez
regresar al viejo modelo de control que es el que realmente reduce pobreza, ¿no? Sí, este es el cuento, pero en realidad en los años 70 había más pobreza que hoy, había más informalidad que hoy, había menos educación, había menos salud. El asunto es que no la veíamos porque estaba en el campo. Los que vivían en la ciudad vivían mejor, a lo mejor sí, porque estaban subsidiados por los del campo que no podían salir de la miseria. Ahora estamos todos en las ciudades y entonces ya la vemos, la pobreza, y decimos, mira, pues sí está bien gacho, y antes no estaba así. Pues es que antes no estaban ahí, estaban en el cerro. Pero eso no significa que efectivamente no haya que tomar medidas para que esto funcione de mejor manera. Esas medidas son las que hay que ir construyendo y pasan por un Estado fuerte, pero no un Estado autoritario. Y esta es la gran diferencia en lo que tenemos que construir, y eso es lo que a veces pues no todo el mundo le queda claro, ¿no? Y finalmente el tema, por supuesto, de cómo insertar la economía mexicana dentro del mercado mundial. México, por más que se le haga, seguirá siendo parte de esta región Norteamérica, Macario. Y creo que si no se tiene esa visión, más allá de querer reconstruir y decir vámonos para adentro, no va a haber. Ahí sí, esa es una parte que no puede ser. Exactamente, no puede salir solo. Trump no lo va a lograr, nosotros menos. Menos todavía. Macario, es que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.